Muy buenas noches, tengan todos ustedes aquí para brindarles una nueva charla con un tema muy interesante. Este tema viene a convertirse en una fase muy importante de lo que es la historia de Bolivia, circunscrita en lo que es la historia de Potosí, la villa imperial, la gran villa imperial de Carlos V, la cual dio tanta riqueza a todo el mundo y de la cual el mundo hasta ahora no da ninguna retribución. Esta charla se va a enfatizar en lo que es la Casa de Moneda. En ese momento de la historia, cuando nace la Casa de la Moneda, Potosí ya era una gran ciudad. Vamos a hablar de muchas características de la Casa de Moneda, tanto en el periodo colonial y en el periodo republicano. Vamos a brindarles unos cuantos datos, pero con un análisis muy sucinto de lo que ha pasado con lo que es la Casa de Moneda de Potosí. Es muy importante saber que Potosí, como una de las ciudades emblemáticas de la historia, cumple un rol fundamental para Bolivia y lo ha ido cumpliendo durante mucho tiempo. Es por eso que estamos ante una importante vista de lo que es la historia del mundo. Una historia que no puede ser otra que brindar a todos que Potosí sigue siendo y va a seguir siendo el centro neurálgico para todo el mundo, a pesar de que ya no se lo vea de esta manera. Bien, vamos a empezar con nuestra charla. Esta charla se va a fundamentar en lo que es ver cómo se ha estructurado la Casa de Moneda a través del tiempo. Bien, la Casa de Moneda de Potosí, el Emporio Monetario Potosino. Bien, la Casa de Moneda de Potosí se caracteriza por ser una casa de la cual se acuña y se conoce que es una de las primeras que hubo en América, junto con las casas de moneda de Lima y de México. Para ello vamos a ver un poco de historia. Bien, cuando llegan los conquistadores procedentes de España, están en busca de muchos metales preciosos, en este caso la plata y el oro. Va a ser muy importante saber que Potosí brinda al mundo toda su riqueza a partir de su conocimiento y que posteriormente se lo denominó coloquialmente como el descubrimiento de Potosí en 1545. Potosí se presenta al mundo como una de las ciudades más importantes que va a ser paulatinamente habitada por un sinnúmero de personas. Es por ello que nos encontramos ante una importante situación. Para hablar de Potosí tenemos que ubicarnos en el tiempo. En el tiempo colonial de 1545 estamos hablando de un periodo y una época en la cual no solamente había que sostener la economía con metales preciosos, sino también había que suministrar todo tipo de recursos para que la economía tuviera un engranaje especial. En ese momento, la moneda de la plata era
una de las formas y uno de los medios por los cuales hacía muchas transacciones. No por nada se entiende que Potosí se va a convertir en el centro del mundo durante 3 siglos. ¿Qué podemos decir de Potosí en estos antecedentes? La plata y el capitalismo desde el Cerro Rico infundieron mucho conocimiento, mucha economía, mucha opulencia, mucha nobleza a todos. ¿Por qué? Porque Potosí era y se convirtió en ese momento en uno de los centros más importantes del mundo. ¿Quién no va a entender el capitalismo si no se entiende primero a Potosí? Para hablar de Potosí, también hay que referirse al mercantilismo. Ese mercantilismo que hizo posible que no solamente el mundo girara alrededor de los metales, sino también alrededor del consumismo, del consumo barato. Y Potosí, cuando se lo conoce y de las ingentes cantidades de plata que iba a producir, se convirtió en el centro del capitalismo mundial. Gracias a Potosí, muchas de las economías surgieron en los 3 siglos que hacen a Potosí una gran riqueza, una gran historia, y no solamente se convirtieran en países avanzados, sino los más altos países industrializados. A partir de 1545 hasta 1555, Potosí vivió su primer momento de opulencia, de lujo, de riqueza, porque la plata que salía del Cerro Rico no se la transformaba en dinero, sino circulaba en forma de metal puro. El metal puro que salía de las entrañas del Cerro Rico se lo comercializaba por todos los circuitos mercantiles que había en ese momento. Los primeros circuitos que se generaron fueron los mercados regionales. Después se generaron los mercados continentales. Posteriormente se generaron los mercados mundiales. ¿Qué estamos hablando cuando hacemos referencia a que el dinero era el bien más preciado? Lo sigue siendo en este momento, pero en ese momento el dinero valía por su peso y por su significado, y en este caso el significado lo daba Potosí. Potosí daba ese significado. No es solamente entender que Potosí era una ciudad grande, sino que Potosí daba toda su riqueza al mundo. La frase "vale un Potosí" se acuñó desde 1545 y tuvo más peso y valor a partir de su instauración como ciudad y la posterior inauguración de una primera casa de moneda. Hay muchos aficionados a la historia que comentan que Potosí era el centro del mundo por la plata, por el dinero. Pero se olvidan que el dinero y la plata no hubieran sido nada si no es que estaban ahí las personas. La gran riqueza de Potosí eran sus personas, las personas que hicieron posible que una ciudad, en este caso, que un asentamiento minero de no más de 50 personas en 1545 llegara a convertirse en el centro mundial para 1625 con 160,000 habitantes. En la imagen estamos ante un cuadro muy significativo para la historia de Potosí, el cual es
a Virgen Cerro. Este cuadro demuestra y muestra cuál era el pensamiento, cuál era la idea sobre un mundo en Potosí. En primer lugar, estamos con las imágenes religiosas, pero también estamos con la realidad de lo que era en ese momento Potosí, con sus huayras, con la representación de los aymaras y quechuas, con una serie de encuentros culturales que hicieron posible que Potosí fuera el centro del mundo. Es así que Potosí es el centro del mundo desde el siglo XVI y lo va a ser hasta el siglo XIX. Inclusive se puede hablar que era el centro del mundo hasta el siglo XX. ¿Y por qué no decir ahora que va a volver a ser de nuevo un centro mundial con los nuevos recursos que existen? Empecemos a hablar de la primera casa de moneda. Esta primera casa de moneda, que se ubicó en la plaza central de Potosí, tenía la misión de monetizar toda la plata que se extraía del Cerro Rico. Antes de que se instaurara la primera casa de moneda, la circulación de plata en América y el mundo era la circulación de la plata piña. ¿Qué es la plata piña? Se lo conoce como piñones, montones de metal en bruto que no llegaron a ser fundidos ni transformados en dinero. Por lo cual, la corona española, al ver este pequeño problema que había en la circulación de mercaderías a cambio de plata piña, hizo posible que con su virrey Francisco Toledo en 1572 dictaminara que se debía hacer una casa de moneda para acuñar y fabricar dinero para el reino español y para el mundo. Vamos a decir que Toledo en 1572 comisionó a Jerónimo Leto para la construcción de la primera casa de moneda. La primera casa de moneda iba a funcionar en la plaza principal de Potosí, en la plaza conocida como del Regocijo. Actualmente, la primera casa de moneda de Potosí es el actual Palacio de Justicia. Esta primera casa de moneda, que funcionó desde 1572 hasta 1773, generó mucha riqueza para todo el imperio español conocido en ese momento. Podemos decir que, en base al análisis que se hizo de la primera casa de moneda, se habla de casi 50 millones de pesos que circularon por el mundo. Se puede hablar que esa leyenda que se conocía como que se puede hacer un puente de plata desde Potosí hasta Madrid, España, fue generada gracias a esa casa de moneda. Y no solamente hay que hablar de que con lo que ingresaba a la casa de moneda se hubiera hecho el puente, sino también se hubiera generado ese puente con todo lo que hacía posible la circulación mercantil de todo tipo de elementos para la villa imperial. Esta primera casa de moneda tiene muchas historias.
Una de las historias de las cuales es importante conocer es que en esta primera casa que les mostré en las imágenes, que es ahora el actual Palacio de Justicia, se generó muchas falsificaciones en su momento. Estas falsificaciones llegaron a ser alrededor de 2 millones, 3 millones, hasta 5 millones de pesos. Para esa época eso era una fortuna. Pero la gran leyenda de la primera casa de moneda fue la del director en ese entonces de esa casa de moneda, Francisco Rocha, Francisco Gómez de la Rocha. La leyenda literaria lo conoce como el Tesoro de Rocha. Francisco Gómez de la Rocha era una de las principales autoridades de Potosí. Pero en ese momento, en el siglo XVII, alrededor de 1630, 1650, Francisco Gómez de la Rocha logró hacer una gran riqueza. ¿Y cómo? Fácil. Como era el encargado de la casa de moneda y conocía cómo se hacía el procedimiento de amalgamación para transformar la plata en dinero, hizo posible que la plata pura fuera quedándose en sus arcas, en las arcas de la casa de moneda. Pero esa plata, según las leyes españolas, tenía que circular para todo el reino. Se tenía que pagar los impuestos, se tenía que también pagar a los que daban mineral en bruto para transformarlo en monedas. Lo que hizo fue partir la amalgamación de plata y mezclarlo con cobre. La amalgamación hacía que él indujo a que se hiciera era 50% de plata con 50% de cobre. Eso es posible porque no solamente él era el encargado, sino también conocía de la amalgamación y de los elementos químicos para hacer posible la falsificación en ese momento. Y es por ello que durante por lo menos unos 5 a 10 años hizo esta falsificación. Mientras él guardaba para sí la plata pura de 90% de plata y 10% de el cobre. En ese momento era el cobre con el cual se generaba la plata en moneda, la amalgamación de plata. La corona española y a los que traían la plata en metal bruto les daba dinero. En este caso lo podríamos conocer como dinero devaluado, dinero de baja ley. Este dinero circuló por todo el espacio del Imperio Español de ese momento. Circuló por América del Sur, por Centroamérica, llegó a la corona española, a Europa, se pagaron muchas mercaderías en Asia, hasta que fue descubierto Francisco Gómez de la Rocha por una autoridad que fue designada desde la corona española para controlar los flujos impositivos en la América, en este caso en la audiencia de Charcas y en el virreinato de Lima. Era el presidente de la audiencia, Nestares Marín. A él se le había encomendado la misión de controlar todo lo que era el flujo impositivo, pero también investigar de dónde estaba o quién era el causante de la pérdida de valor
del dinero español, que en todo caso era dinero de Potosí. Haciendo las investigaciones, llega Francisco Gómez de la Rocha y a quienes lo colaboraron. Encontrados los culpables, fueron ajusticiados con pena de muerte y a partir de ese año de 1645 y posteriores años se hizo un control más exhaustivo de todos los que ingresaban a la Casa de Moneda, quienes tenían la misión de procurar el dinero para todo el mundo. Francisco Gómez de la Rocha, en los años que estuvo de funcionario, logró acumular una riqueza alrededor de 10 millones de pesos, o tal vez más. Pero en la leyenda se cuenta que lo último que había hecho como falsificación era 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos que había hecho circular falsos y 1.000.000 de pesos reales que se los había guardado para sí y los había escondido en un lugar secreto. Según la leyenda, esa riqueza está en algún lugar de Potosí, en alguna cueva, y está esperando para el que pueda encontrarla, siempre y cuando no le caiga la maldición de Rocha, la cual es que el que toque ese dinero muere con ese dinero. Bien. Esto es lo que les estaba hablando. ¿Por qué era posible la falsificación? Porque como ven en la imagen, las monedas se las hacía a golpe de martillo. No era el dinero en ese momento o en este caso las monedas como las conocemos ahora, circulares. Cuando se hacía a golpe de martillo las monedas y en sí el dinero, tenía que salir el sello. Como ven en la imagen, las monedas que salían tenían el sello de la corona española. Ahora dependía mucho cómo salía la lámina de plata y de acuerdo a la fuerza del martillazo salía ya sea grandes trozos de láminas o trozos pequeños. De ahí es que se fue conociendo como cuarto real, medio real, un peso. Era de acuerdo a la medida como salía el golpe del martillo, y si eran más chiquititos, más pequeños, eran los cuartos reales o los medios reales. Si eran más, si iba aumentando el tamaño de la moneda, ya era un real, 8 reales, un peso. Esta economía era una economía mercantil, una economía que funcionaba entre mercaderes y funcionarios públicos. Los mercaderes eran los dueños y propietarios de las minas de el Cerro Rico de Potosí y de muchas minas más. Y lo que es el tráfico y el intercambio de metal por dinero lo hacían con los funcionarios públicos. Ahora, en ese momento no se podía establecer, como ahora se establece, que era incorrecto o correcto. En el periodo colonial, lo correcto era que se hacía el intercambio y se daba premios a quienes daban determinados montos o cantidades de plata. Y si daban una gran cantidad de plata, también en algún momento podían incluso acceder a estos cargos dentro del aparato
de la corona española, el aparato del Estado colonial. La falsificación en Potosí se las hizo de muchas maneras. Una era a través de las monedas, otra era a través de la plata pura, otra era cambiar los impuestos por otro tipo de intercambios mercantiles, ya sean efectos de Castilla, ya sean mercaderías lujosas. Dependía mucho cómo se hacía la falsificación de la moneda y en cuanto a qué se podía intercambiar. A partir del siglo XVI, XVII y XVIII, esta primera casa de moneda generó alrededor de 600.000 millones de pesos de plata pura para todo el mundo. Solamente la casa de Potosí generaba todo eso. Y era lo más importante. Porque las casas de moneda de Lima o de México en ese momento todavía no tenían el gran ingreso de metal precioso. Eran todavía ingresos regularmente medianos, incluso bajos. ¿Por qué se tomó la decisión de hacer una segunda casa de moneda? La Real Casa de Moneda, que actualmente está en Potosí y es la que todo el mundo visita. Una de las primeras razones era que no abastecía para las oficinas y las labores. La primera casa de moneda se había hecho con el fin de hacer monedas a golpe de martillo y que solo tuviera determinados funcionarios. Pero con el transcurrir, se puede decir, de los siglos, el trabajo fue incrementándose. Al incrementarse el trabajo, se puede decir que la primera casa de moneda quedó pequeña para el trabajo de generar dinero para el mundo. Es así que el 8 de noviembre de 1753, por la orden del virrey Santelices y Venero, se empezó la edificación de la segunda casa de moneda, la cual se concluyó un 31 de julio de 1773, fecha en la cual estamos ahora. ¿Cuál es la característica importante de esta Real Casa de Moneda? Tenemos que decir que para hacer esta casa de moneda, la cual abarcaba 2 manzanos dentro de la Villa Imperial, y fue, en este caso, ubicada en un mercado popular, en ese momento conocido como el mercado del Catu, el mercado de la gente popular de Potosí. Era una construcción de enormes gastos. Esta Real Casa de Moneda utilizó muchos materiales de alto valor. Para ese año, en realidad para ese tiempo, muchos de los materiales que utilizó eran de alto valor, eran caros. Por ejemplo, la piedra labrada de cantería. Una piedra labrada de cantería costaba alrededor de 100 pesos a 200 pesos, dependiendo del tamaño.
la madera del cedro, del nogal, del roble. No era fácil de encontrar en Potosí debido al clima frígido y además que está en la Puna, en el altiplano boliviano, tenía que ser importado. Todos estos materiales de alto valor fueron importados. Las maderas se las llevó desde Chuquisaca, desde Tarija, desde el propio norte argentino. Las ventanas con rejas de hierro. El hierro llegó exclusivamente para la Casa de Moneda desde España. Unos corredores de madera arquitectónicamente y artísticamente trabajados llegaron desde el Perú. Y un sinnúmero de materiales que fueron traídos para la construcción de esta Casa de Moneda. El costo de construcción fue de 1.148.452 pesos con 6 reales. ¿Qué dijo el rey al enterarse del costo de la Real Casa de Moneda? Su exclamación fue: debe ser de plata. Esa exclamación llegó hasta Potosí y por eso es que se la conoce como la Real Casa de Moneda en el periodo colonial, porque su costo fue uno de los más altos para una institución pública. La Real Casa de Moneda, a partir de su fundación, conllevó un sinnúmero de historias. Desde la economía, pasando por la política, posteriormente por lo cultural, hace posible que esta Real Casa de Moneda albergue entre sus muros una gran historia compleja y rica en datos. Vamos a pasar por algunos datos importantes. Porque si la primera casa dotó al mundo de dinero, la segunda casa de moneda no quedó atrás. Y en este caso dotó de dinero al mundo, a América y a Bolivia. De 1773 a 1813 se acuñó monedas para España y la circulación monetaria mundial. Se conoce alrededor de 100 millones a 150 millones de pesos que se acuñó. Entre 1803 a 1824 se acuñaron monedas para las Provincias Unidas de la Argentina, cuando en ese momento la Argentina se independizó y creyó que la audiencia de Charcas estaba dentro de su jurisdicción. ¿Por qué digo creyó? Porque en nuestro espacio se seguía habiendo luchas contra los ejércitos realistas, pero también contra los ejércitos argentinos. Y de 1825 a 1853, la Casa de Moneda acuñó dinero para la República de Bolivia. Estamos frente a una gran historia. La historia colonial de 1773 a 1813 es posible entenderla desde un Potosí que ya empieza a dar síntomas de crisis y de estancamiento. Para que resurja ese Potosí, una de las soluciones fue justamente hacer una segunda casa de moneda con importantes oficinas de una gran envergadura y que tuviera
toda la seguridad posible del momento. La Real Casa de Moneda, en todo lo que es esta historia colonial, antes de pasar a la republicana, albergó en sus muros importantes hechos políticos, económicos y sociales, de los cuales tenemos como referencia, en primer lugar, los montos monetarios que iban y se ejecutaban desde la Casa de Moneda, los hechos políticos, como determinadas autoridades estaban al cargo de la Real Casa de Moneda de acuerdo a su nivel de ingresos para pagar determinados puestos dentro de la Real Casa de Moneda. Había quienes se hicieron de títulos cuando en un momento de la historia la Real Casa de Moneda, quien estuvo a su cargo, pudo generar títulos nobiliarios. Por eso es que existe los condes, los marqueses, los duques, y en su denominación está como Casa de Moneda. Por ejemplo, el que fue presidente de Bolivia, Linares, sus ancestros, su papá y su mamá, eran condes de la Real Casa de Moneda de Potosí. ¿Cómo habían adquirido ese título? Pagando para ser funcionarios de la Casa de Moneda, y además haciendo que se generara más consumo de mercaderías tanto para Potosí como para la región. Esa era una manera. Otra manera era ser propietario de minas, pero también de haciendas, y acceder a este cargo de la Real Casa de Moneda. Transcurrido el tiempo, de 1800 a 1810, porque ahí hay un corte, Potosí está ya en una crisis. Las fuentes mineralógicas se habían socavado y ya era más dificultoso acceder al metal precioso. Además, que en el mundo existían corrientes revolucionarias y libertarias. Para 1810, después de los gritos libertarios de La Paz y Chuquisaca, se empezaron a dar movimientos independentistas en Cochabamba, en Santa Cruz, en Oruro y en Potosí. El 10 de noviembre de 1810, en el Cabildo, gracias a la acción, también una ayuda del ejército, en este caso bonaerense, que llegó a Potosí, se terminó con la administración colonial española. Ahora bien, la administración que pasó a ser entre española y argentina de Potosí, en este caso de la Real Casa de Moneda, tuvo muchos sinsabores para la misma Casa de Moneda. ¿Por qué? Porque en el trajín que estaba en determinados momentos a cargo de españoles y en otros momentos a cargo de argentinos, todo el dinero que se podía generar se perdía. Por no decir, era robado de las arcas de la Casa de Moneda. Era el botín, la Casa de Moneda. Incluso en 1813,
Manuel Belgrano, que era uno de los líderes de los ejércitos argentinos, intentó dinamitar la Real Casa de Moneda, pero no lo logró porque uno de sus soldados no lo permitió y avisó al cabildo de lo que estaba pensando hacer. Y pasó a la historia negra de Potosí porque intentó dinamitar la Real Casa de Moneda. No está de más decir que si no hubiera sido por la plata de Potosí, el dinero generado en la Real Casa de Moneda y también los recursos que habían alrededor de las regiones de Potosí, Argentina no hubiera existido. Ahora bien, cuando ya se determina la creación de la República, la Real Casa de Moneda pasa a ser la Casa de Moneda de Bolivia. Y es interesante ver que Potosí hace un enlace de lo que es el periodo colonial a lo que es el periodo republicano. En 1825 hasta 1953, todas las autoridades bolivianas hacen posible que Potosí empiece a modernizarse. En este caso, la Real Casa de Moneda tiene que modernizarse. Estamos ante la primera industria en América y Bolivia. Para remitirnos a lo que es el periodo colonial, se implementaron máquinas laminadoras a tracción orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Que las primeras máquinas industriales llegaron a Potosí y se instalaron en la Real Casa de Moneda. Y estas funcionaron hasta 1860, cuando, bajo la presidencia de Mariano Melgarejo, se instalaron máquinas de vapor para la acuñación del dinero. Estas máquinas de vapor llegaron a Potosí y fueron las primeras máquinas que llegaron a Bolivia. Posteriormente, durante la presidencia de Ismael Montes, se volvió a modernizar la maquinaria de Potosí, esta vez a base de energía eléctrica. Ello hace notar que la industria, como es conocida, llegó directamente hacia la economía boliviana, hacia la economía de Potosí. Es importante saber que Potosí siguió siendo importante, no solamente para el mundo, sino también para Bolivia. En esta historia de lo que es el periodo republicano, vamos a hablar un poco de las administraciones de los presidentes de la Casa de Moneda de Potosí. En este caso, Bolivia, y en este caso tenemos que hablar del primer presidente, Simón Bolívar. Se llevó de Potosí 1 millón de pesos. ¿Por qué? Como premio a su acción libertaria. Lo cual, viendo un análisis profundo de lo que era en ese momento la historia de Bolivia, a Simón Bolívar un premio que no lo merecía. ¿Por qué? Porque no había hecho ninguna acción bélica. Pero se llevó el premio porque era un importante militar y las autoridades locales
veían que sin su permiso no se podía hacer nada. Pero se llevó del Tesoro Público de Potosí, en la Real Casa de Moneda, 1 millón de pesos, como premio a sus acciones. Posteriormente tenemos a Antonio José de Sucre, quien fue un organizador de Bolivia, dio importantes acciones para Potosí, y para la Casa de Moneda debía existir unas autoridades y unos profesionales altamente calificados, lo cual fue difícil de encontrar, ya que en ese momento no existía educación en Potosí, lo cual también se determinó que debía haber educación. Este proceso fue de largo aliento. Uno de los hechos anecdóticos, y que también es importante ver, es que en la presidencia de Andrés de Santa Cruz, la Casa de Moneda, esta vez legitimado por una orden del presidente, hizo dinero devaluado. La Casa de Moneda desde 1829 hasta 1872 fabricó dinero devaluado. ¿Cómo se lo conocía este dinero? Como dinero feble. Este dinero tenía 60% de plata y un 40% de cobre. A la par también se fabricaba dinero fuerte, que lo conocen como la plata o el dinero de alta ley, con 90% plata y 10% cobre. ¿Qué generó a Potosí? En primer lugar, fue una medida contradictoria, porque solucionó la coyuntura, pero no solucionó la estructura. Solucionó la coyuntura de una crisis y de un estancamiento generalizado en Potosí, en primer lugar, y después en Bolivia, porque al generar un dinero que no es real, pero en sí es nominal, generó una rearticulación mercantil del espacio, aparte que llegó incluso hasta el norte peruano y el sur argentino y el norte chileno. Fue una rearticulación mercantil, de la cual muchos hicieron posible rearmarse económicamente. Y es una figura extraña, porque ahora estamos viviendo un periodo en el que la economía está muy encapsulada y además está en franco proceso de devaluación. Quién sabe, tal vez habrá una solución así. Pero en ese momento era una solución legitimizada y establecida desde el gobierno. Cuando Mariano Melgarejo hizo traer las maquinarias a vapor, estaba pensando en generar más dinero, feble, no el dinero fuerte. La Casa de Moneda siguió y siguió nutriendo de dinero a Bolivia y a los espacios americanos, indirectamente. Hasta que quienes no vivieron, sino administraron ese tipo de dinero: Santa Cruz, Belsu, Córdoba, Vallivian, Melgarejo, Daza, Morales. Fueron presidentes que administraron ese dinero. Posteriormente, cuando ya se cambia y se decide que ya no debía existir esa matriz de dinero que se generaba desde la Casa de Moneda de Potosí, se tenía que hacer un dinero real, con valor. Y de ahí empezó a generarse que la Casa de Moneda tenía que convertirse en un sitio en el cual debía generar no solamente dinero en moneda, sino también dinero en papel. Y a partir
de 1872 se generó el dinero real y el dinero en papel. Posteriormente, transcurrida la Guerra del Pacífico, la Guerra del Acre, se moderniza la casa de moneda para que siga emitiendo dinero. Este dinero estaba sobre la base ya no solamente de la plata, sino también sobre la base del cambio del oro. Es importante anotar que también durante la colonia se emitió dinero en oro. Y en Bolivia se emitió este dinero en oro, pero era como parte de una reserva que solo el Estado podía manejar. Posteriormente a lo que se ve, Potosí se iba rearticulando, volvía a reencauzar su matriz económica y la Casa de Moneda se siguió emitiendo dinero hasta 1953, porque se vio la necesidad que ya la matriz, y en este caso a nivel mundial, los polos habían cambiado. Ya no era España la que controlaba la economía, sino era Inglaterra. Y el dinero que estaba ya circulando a nivel mundial era la libra esterlina, la cual se cambió posteriormente a mediados del siglo XX por el dólar. Es por ello que el Estado decide que el dinero tiene que ser emitido ya para no generar demasiados gastos internos, tiene que ser emitido por una casa de dinero en el extranjero. Y la casa de moneda pasa a ser de una casa de emisión monetaria a un museo histórico y a la par un archivo histórico nacional. Desde 1953, inclusive desde mediados del siglo XX, ya hubo preocupación de que la casa de moneda no solamente se iba a cerrar, sino se iba a perder toda la riqueza cultural que había encerrado en sus paredes durante los años en los cuales funcionó. Y es por ello que desde Cecilio Guzmán de Rojas, Armando Alba, José Luis Subieta Zagárnaga, la Sociedad Geográfica y de Historia de Potosí hicieron posible que la Casa de Moneda se transformara en un museo nacional y un repositorio de los documentos regionales y nacionales. Además, que se convirtió en un importante centro cultural para Bolivia. Bien, esta charla la quiero terminar diciendo que un día como hoy se abrió las puertas de la Casa de Moneda y hoy se celebra un 247 aniversario, es su cumpleaños de la Casa de Moneda, por lo cual hay que celebrar, porque gracias a esta Casa de Moneda el mundo es como el que lo conocemos ahora. Potosí, gracias a Potosí, el mundo es un mundo mercantil. Gracias a la Casa de Moneda se globalizó el mundo con el dinero de Potosí. Aquí tengo una pequeña muestra de plata que es un corazón. Esta era la plata que se acuñaba en Potosí. Esta es una moneda conmemorativa, pero es de plata del Cerro Rico de Potosí. Era de este tipo de monedas con las cuales circulaba en todo el espacio, en todo el mundo, perdón.
Y gracias a ello se conoce que Potosí fue el centro del mundo, pero lo va a seguir siendo gracias a sus recursos. Bien, celebremos que la Casa de Moneda podemos visitarla los bolivianos, los argentinos, chilenos, brasileros y de todas las nacionalidades. En este momento no se puede hacer visitas, solamente hay visitas digitales, virtuales, hasta que pase todos estos elementos de la pandemia, de la enfermedad que está en el mundo, pero ya cuando todo esté de nuevo con una normalidad, ya van a poder visitar y todos vamos a poder visitar la Casa de Moneda. Muchas gracias.